Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa especial que Lancelot Televisión ha querido realizar sobre un tema bastante grave que está ocurriendo en la población de Lanzarote tras la irrupción de la pandemia. Hemos querido poner sobre la mesa, sacarlo a la luz y abordarlo con protagonistas que no son habituales de un tema que tampoco es habitual conocer. Estamos hablando de la pandemia silenciosa, de una pandemia que no se ve, pero que sin duda existe, que es la salud mental de la población lanzaroteña, en general de la población, y el deterioro que esto ha supuesto, que ha traído el coronavirus en la salud mental, psicológica y emocional de los lanzaroteños. Vamos a hablar con protagonistas que están viviendo de cerca, pero muy de cerca, cómo está afectando la destrucción del tejido empresarial y productivo de la isla de Lanzarote. Personas que han llegado a empresarios autónomos cuyas consecuencias psicológicas no se ven, pero sin duda las están padeciendo. Vamos a hablar también del aumento del paro, del desempleo, algo fundamental para los seres humanos, poder tener trabajo. También han vuelto las colas del hambre y de la pobreza, con índices que verdaderamente deberían preocuparnos bastante. Vamos a hablar si ha llegado la normalidad, o qué es eso de ese eufemismo tan extraño a mi juicio que se llama la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Alguna vez volveremos a recuperar la normalidad que teníamos? ¿Seguimos siendo los lanzaroteños felices si es que alguna vez lo hemos sido del todo? Todo esto vamos a hablar también del futuro y sobre todo de las consecuencias, del miedo que está produciendo, de mucha insatisfacción entre las personas, inquietud, cuadros de ansiedad, depresión, preocupación. Todo esto vamos a hablarlo con tres personas que tenemos aquí en el plató. Bienvenida, Marta Ceñal. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, presidenta de la asociación del grupo, ¿cómo es exactamente? GAMAS. GAMAS, que es el grupo de ayuda mutua de afectados por el suicidio. Bienvenida, muchas gracias. Yo me imagino que usted lo ha vivido también en primera persona, lo que es las consecuencias de la muerte de un hijo, y puede entender mejor que nadie cómo ha podido afectar a lo mejor a la juventud toda la pandemia, ¿no? Sí, porque mi hijo se quitó la vida en el 2017, en noviembre, tenía 23 años y fue totalmente inesperado porque no tenía ningún diagnóstico previo, y mi lucha ha sido dar a conocer lo que es el suicidio, que todavía es un tema tabú, y por eso fue la creación de la asociación. Muy bien. Para que se hable del suicidio y se vean las consecuencias. Vamos a hablar después que efectivamente los intentos de suicidio, y desgraciadamente muchas veces con resultado tan negativo, está ocurriendo. Vamos a hablar también con Natasha Leyland, que es economista y abogada, y ha vivido y vive y sigue viviendo muy de cerca todo lo que está relacionado con los empresarios autónomos que tú has tenido. Tienes una empresa dedicada a precisamente IBEF Consulting, que está radicada muchos años aquí, y has podido vivir exactamente cómo han vivido los pequeños empresarios autónomos y también grandes empresarios toda esta situación. Me imagino que no solamente te habrás vuelto loca en ocasiones para aplicar todas las medidas que se decían y todos los cambios de leyes, sino que también muchas veces también habrás hecho de psicóloga, imagino, entre comillas. Pues sí, es una asignatura que no está incluido en nuestra rama académica, pero debería estar incluida, porque nos ha correspondido a asesorar psicológicamente también a los clientes para tranquilizarles, no solamente para el tema económico de su empresa, pero también a nivel psicológico personal. Imagino que ha causado estragos en este sentido. Impresionables, vamos. Muy bien. Y también vamos a hablar con Miguel Ángel Gil. Hola, Miguel Ángel, que es presidente de la ONG Esperanza y Vida Canarias. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Buenas tardes, bastante bien. ¿Han vuelto las colas del hambre, Miguel Ángel? Sí, todavía queda pendiente muchas cosas que solucionar, pero sigue habiendo gente con necesidad. El 2020 fue un año evidentemente especialmente duro, pero todavía sigue teniendo consecuencias. Se sigue teniendo consecuencias, y esta pandemia, al paso que va, si no se corta rápido, va a haber muchas necesidades. Muchas necesidades. Vamos a pasar a ver, en marzo de 2020, hace ahora prácticamente 2 años, irrumpe una pandemia a nivel mundial que nos deja todos atónitos.
Aquello parecía una película de ciencia ficción, pero realmente no fue ninguna película de ciencia ficción, realmente nos arrasó algo que al menos en la historia reciente nunca había ocurrido y desde luego a nivel mundial tampoco. Vamos a ver de la mano de Patricia Martel, que es psicóloga general sanitaria, cómo se vivió aquellos meses de pandemia que ahora parecen tan lejanos. En general al principio un poco hasta positivamente, ¿no? Empezando porque primeramente no tenías que ir a trabajar, siguiendo porque tenías la oportunidad un poco de dedicarte a todas esas cosas que podías tener pendiente, ¿no? Que siempre te quejabas de la falta de tiempo. Luego pasamos por una fase, pues un poco a lo mejor también de miedo, ¿no? Cuando empezamos ya a oír los primeros datos de incidencia, muerte, hospitalizaciones y demás, vimos aquellos camiones o vehículos de los militares hablando por megafonía, métanse para sus casas y demás. Entonces ahí fue un poco de película total, un poco el miedo, la incertidumbre, un poco el agotamiento ya de buscar algo que hacer cada día, de tener paciencia, de esperar y pensar que no tenías control, ¿no? Nos acercamos al CRIBO, que es la Asociación Salud Mental de Lanzarote, que por cierto están haciendo una labor extraordinaria, donde nos pusieron en contacto con todas las personas que podíamos hablar, entre ellas Patricia Martel, que nos asegura, y como estamos viendo efectivamente, cómo lo vivimos cada uno de nosotros, al principio como con un grado de, no sé, no parecía aquello una película de ciencia ficción, como hemos dicho, pero después aquello nos fue calando cada vez más. Y de hecho no hemos salido de aquello. ¿Cómo lo ves, Marta? La verdad que fue un shock tremendo. Nosotros creamos un proyecto precisamente en la pandemia para acompañar en línea y llamar a personas que estuviesen desprotegidas, que tuviesen un acompañamiento desde casa, porque la gente se encontraba sola. Y había gente que no tenía familiares ni nada y no podían hablar con nadie, absolutamente con nadie. Y fue una labor que tuvimos de muchísimo éxito, pero justo ya cuando nos empezaron a dejar salir, yo creo que fue cuando más se notó todos esos meses que hemos estado, porque hubo gente que se quitó la vida, que estaban dentro del proyecto. Y quizás nos ha influido tantísimo la soledad, la mascarilla, la poca relación, el miedo a salir, que fue un brote importante. Vamos a hablar después de exactamente cuáles fueron las consecuencias psicológicas que esto ha traído y exactamente cómo se manifiestan. Pero me gustaría hablar contigo, Natasha, porque ha habido una destrucción del tejido empresarial en la isla de Lanzarote bastante importante. Es decir, en el año 2019, cuando acaba, había unas 5.000 empresas en Lanzarote. En el año 2020 acaban con 400 menos, ahora a finales de 2019 se parece que se ha recuperado, pero hay 200 empresas menos. ¿Se vive aquello? ¿Cómo se vive cuando tú llegas y te das cuenta de que aquello podía ser, digamos, la hecatombe? A ver, es verdad que tenemos ahora en las estadísticas una recuperación, pero hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Tenemos ahora la gente en mayo, los empresarios que tienen que empezar a pagar los préstamos ICO. Muchos no tienen solvencia para eso. Están ahora, de hecho, según lo que estaba leyendo yo, un 77% de las empresas ahora tienen que buscar una financiación alternativa para ver cómo van a poder empezar a pagar esas mensualidades. Luego tenemos el moratorio concursal hasta el 30 de junio de 2022, es decir, tenemos que tener en cuenta que no ha parado aún, no es que hemos recuperado la economía y todo sigue adelante, no, tenemos que ver ahora hasta final de este año. ¿Queda verdaderamente ahora lo gordo? Yo creo que sí, yo creo que es una reacción al mercado lo que tenemos que ver ahora. Y va a ser muy duro, también con los ERTEs. Tenemos muchas empresas que en su día tenían que tomar la decisión en meter sus trabajadores en ERTE con el compromiso de mantener la plantilla. En ese momento ellos no sabían
cómo iban a poder mantener la plantilla o incluso cómo iban a volver a abrir las puertas. Pero estaban forzados en ese momento a tomar esa decisión. Dense cuenta que además el número de desempleados que eso también ha creado, que ha subido muchísimo. Hay que tener en cuenta que en época de pandemia llegó a haber 1 de cada 2 lanzaroteños en edad de trabajar, no podían hacerlo, o bien estaban en ERTE o bien estaban en paro, es decir, o sea, fue una caída brutal de la economía. Y esto es algo, Miguel Ángel, que evidentemente trajo una serie de consecuencias, en concreto tu ONG, los índices de pobreza subieron muchísimo. Subieron bastante, entre ellos yo mismo pasé a ERTE y vi la dificultad tanto nuestra como la de la gente que nos acompañaba a nosotros dentro de nuestra asociación, entre ellos personas mayores. Bastantes personas mayores, lo cual precisamente hacíamos también como tipo psicólogo, nos sentábamos en sus casas, hablábamos con ellos, personas solas, personas de mayores ya de 80 años, y la verdad te iban contando sus problemas, que no podían salir, la falta de respiración, la falta de asistencia, no se le ayudaba, y eso nos afectó también en que nosotros siguiéramos esa lucha. En concreto, tú llegaste a tener a 2.000 personas en plena pandemia, a más de 2.000 personas, que es muchísimo para la población de Lanzarote, y hace unos meses tenías hasta 700, es decir, que 700. Esto tampoco ha terminado de Sí, salir. ahora mismo estamos por 235 familias y 350 pendientes de renovar, que se le acabaron la fecha de renovación. Muchas personas sin techo también, me imagino. Sí, hay bastante que también le suministramos, pues, Miguel Ángel, mantas para el frío, lo que necesite para la casa. Bien, esta es la situación de lo que ha ocurrido, pero ¿cuáles han sido las consecuencias? Nosotros hemos hablado también, precisamente en la sede del Cribo, con Jesús Martínez, que es el coordinador de salud mental de la isla de Lanzarote, del Servicio Canario de Salud de la isla de Lanzarote, y vamos a ver cómo han aumentado la demanda de casos de salud mental, es decir, la demanda para la atención de salud mental. En la pandemia, desde luego que lo más que tuvimos fue, porque era como único los podíamos atender, era a través del teléfono. Al principio fue así, o sea, hubo una gran demanda, pero por suerte nuestros trabajadores pudieron atender a todas esas personas que llamaban a la asociación. Incremento de llamadas desde luego, porque era sobre todo el miedo a estar encerrado en casa, más bien era ansiedad, por la situación en la que yo creo que todos la estábamos viviendo. Es la de Lanzarote. La demanda yo la puedo analizar desde las interconsultas que nos hacen los médicos de atención primaria. Aproximadamente, antes de la pandemia, podíamos estar en unas 30 y pico interconsultas realizadas por médicos de atención primaria semanales, y ahora mismo podemos estar en 96, 105, 106. Se ha triplicado. Sobre todo en la población también infanto-juvenil. Sí. Entre los 12 y los 16 años más o menos. Bajo mi punto de vista, todo es una sintomatología o ansiosa o depresiva relacionada con la situación de pandemia. Es decir, son más bien trastornos un poco adaptativos, ¿no? Ha habido una situación muy adversa que les ha llevado a estar confinados en sus casas, en unos entornos y unos contextos en los cuales no se estaban manejando anteriormente, y de repente en un entorno muy hostil en sentido de pérdida de trabajo, de rupturas sentimentales, de pérdida de muchas de las cosas que tenían. Es decir, ante una situación de pérdida y de adversidad, pues han superado toda su línea de afrontamiento y no han dispuesto de los recursos necesarios para poderlo afrontar. Recursos de todo tipo, ¿no? Es decir, nosotros decimos desde salud mental que ha habido una primera ola, una segunda ola, una tercera ola, estamos por la sexta ola, pero nosotros decimos que ahora lo que está es el tsunami de la salud mental. Las olas son pequeñitas, pero el tsunami que ha venido con la acumulación de todas las olas nos viene ahora encima a nosotros, ¿no? Empezando a ver los primeros indicios, ¿no? Pero la gran ola todavía no ha llegado. Pues teníamos también, la primera interviniente era Rosy González, la presidenta del Cribo, que también nos ha explicado cómo se produjo el aumento también de muchísimas llamadas y cómo la asociación evidentemente está siempre dispuesta a atender, y ha habido un incremento evidente. Estábamos viendo efectivamente que es un tsunami de salud mental. Marta, entre este tsunami de este deterioro, hay algunos datos acerca del suicidio en Canarias
Hay una información del periódico Canarias 7 que decía que en el año 2019 se quitaron la vida 197 personas. Canarias es la tercera comunidad, junto con La Rioja y con Asturias, por detrás de Asturias, que tiene la mayor tasa de suicidios. En el año 2020, además, Canarias registró el número de suicidios más alto de toda su historia. Me gustaría que me explicaras, tú que tuviste un hijo, porque estaba comentándonos también Jesús Martínez, que donde más ha afectado también es en la población adolescente y juvenil. ¿Cómo crees tú, o por los datos que tú tienes, qué es lo que está pasando y cómo les puede afectar? ¿Por qué se puede llegar hasta ese límite que uno no siente interés por la vida y piensa que todo es un agujero negro para poder llegar a esa determinación? A ver, mi opinión personal, debido a que mi hijo se quitó la vida siendo joven, creo que la parte de la juventud es la etapa mejor y más importante para ellos. ¿Qué pasa si nosotros les encerramos en casa? Que yo entiendo que es una pandemia, que hay que tener mascarilla, que hay que guardar las distancias, pero les cortamos su libertad, de alguna manera, su relación social, sus reuniones. Yo me acuerdo que mi mejor etapa era pues la época de estudiante, cuando hacíamos guateque, todo eso se ha cortado para ellos. Y solamente se pueden relacionar con teléfono, con la Play, con televisión, sin relaciones sociales. Eso creo que es nefasto para ellos. ¿Qué hay que buscar? Creo yo, pues a lo mejor una mascarilla FFP2 que sea transparente y que puedan hacer una vida normal y social. Es importantísimo para ellos la sociabilización y la relación, las amistades, pero los afectos. No sé, es que creo que les hemos cortado todas las alas. Efectivamente. Natasha, entre ya población adulta, pero personas que tienen a su cargo un número importante de empleados, o simplemente a lo mejor tienen 2 o 3 empleados, un empresario o un autónomo se echa sobre sus hombros las cargas familiares psicológicamente de las personas que vienen de alguna manera, de las personas que tienen como empleados. ¿Es inevitable, Natasha? Por supuesto, es que nosotros estuvimos recibiendo llamadas de empresarios que estaban, como no le había llegado los fondos a los trabajadores que estaban metidos en ERTE, pues estaban ellos dándoles lo que tenía, lo poco que tenía, para ayudar, o incluso invitando a los trabajadores a su casa para darles algo de comer, porque no tenían fondos ni para comer. Me acuerdo de una historia un día que me llamó un cliente muy preocupado por su trabajador, que había ido al ayuntamiento para hacer la cola, y justo cuando llegó le dijeron: no, ya no queda más, tienes que volver mañana. A mí se me rompe el alma. Un hombre que tiene 3 niños a su cargo, que ha tenido que hacer la cola, y cuando llega le dice: no es culpa de la gente que está allí, no había más comida, y que tenía que volver al día siguiente. Me parece muy duro. Entonces, todo eso, desde mi punto de vista, ha dejado una huella impresionante en todos sentidos, encima de los trabajadores, en los empresarios, y ahora es cuestión de intentar recuperar y ver cómo se puede recuperar de eso. Hablaremos de eso creo más que tarde. la huella va a quedar ahí un tiempo. Una huella bastante larga, evidentemente, y un tema del que no se habla, que no sale a la luz, pero que está ocurriendo de una manera silenciosa y que mucha de la población lanzaroteña lo vive de esta manera. Los índices de pobreza. Me han llamado la atención, que he estado buscando los índices de pobreza. En el año 2001, Lanzarote tenía un porcentaje de gente, de personas que vivían bajo el umbral de pobreza, que era más o menos en torno al 9,4, por lo que veo aquí, porque no tengo las gafas. En el 2018, que es el último índice de pobreza que he podido obtener, porque creo que no hay ninguno después, que ya deberían estar haciéndolo, se llegó al 18,4% por debajo del umbral de la pobreza, casi un 20% de la población lanzaroteña. Esto es un tema que yo creo que no le estamos dando la importancia que tiene que tener en una sociedad como es la del siglo XXI, en la que ya tenemos que tener una sociedad donde todo el mundo pueda comer, todo el mundo pueda tener su
ahí estamos viendo también a Calor y Café, que hace una labor impresionante también, donde todo el mundo pueda comer, pueda tener su techo, pueda tener por lo menos lo que son sus necesidades básicas, porque es fundamental para una persona poder tener sus necesidades básicas de seguridad alimenticia, de techo, de salud, para poder realizarse como persona. Este índice de pobreza, ¿cómo lo ves, Miguel Ángel? Tú lo estás viviendo día a día ahí, ¿y cómo vienen esas personas? ¿Cómo queda la autoestima de esas personas? Yo creo que el porcentaje no es el adecuado, yo creo que hay mucho más Sí. que no se suele Bueno, esto es decir. de 2018, no tengo más. Hay un poco más de la cantidad de gente, junto precisamente con lo de los ERTE. Yo lo pasé bastante mal en el momento con muchas de las familias, puesto que llegaban y llevaban más de 2 meses sin cobrar. Entre ellos estábamos nosotros también, que estuvimos 2 meses sin cobrar. Porque ustedes llevan la ONG, tu mujer y tú. Y yo. Sí. Y también estuvieron sin cobrar. Estuvimos 2 meses sin ningún tipo de ayuda. Durante estos 2 meses nosotros nos endeudamos, lógico, tuvimos que pedir un poco de dinero para poder comprar comida. Muchas de estas familias se les denegaban las ayudas porque estaban en ERTE y como sobrepasaba de los 700 euros no se les prestaba. Pero lo que ellos no pensaban es que estas familias no han cobrado durante 2 meses. ¿Qué comían estas familias? Efectivamente. Además, una situación en la que se necesita de una manera urgente y, sin embargo, no se les da de forma urgente por todo el tema burocrático del que después también hablaremos. Vamos a ver ahora las consecuencias psicológicas para que las personas entiendan que lo que les está pasando es normal. Ocurre un fenómeno cuando pasa una situación como este tipo que se llama indefensión aprendida. Lo vamos a escuchar de la mano de Patricia Martel y también exactamente cómo nos encontramos y qué síntomas son los que tenemos cuando pasamos una situación de este tipo. Bueno, en psicología hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida, que es, bueno, que te acostumbras tanto a no tener control sobre una circunstancia que no percibes cuándo esas circunstancias pueden cambiar y que por lo tanto, si das una respuesta, vas a obtener otro resultado. Dejas de actuar, por así decirlo, ¿vale? Entonces lo que es pasivo. Exacto. Es un poco lo que yo estoy notando desde el 2020 ahora, que esa pasividad que tenemos de quejarnos, pero no hacer nada al respecto, ha aumentado. A ver, es normal porque ese fenómeno existe, lo que pasa es que tenemos un poco que darnos cuenta de que sí hay cosas que podemos seguir haciendo, ¿vale? Que no tenemos control sobre la incidencia de casos, no tenemos control sobre que nos suban o nos bajen de fase. Pero sí podemos tener una actitud más proactiva, menos pasiva ante otras cosas, ¿no? Ajá. Sí, de hecho también otro fenómeno que se ha visto por otros antecedentes históricos que ha habido es que en los casos donde por circunstancias sanitarias las personas han estado aisladas a partir de más de 40 días, se empiezan a dar sintomatología que correlaciona con síndrome de estrés postraumático. O sea, revivir, por ejemplo, el periodo que tuvimos de mayor incertidumbre sobre la pandemia, ¿no? Ese miedo de repente que te pueda asaltar, miedo al contagio, inseguridad, estado de alarma muy exacerbado y muy injustificado muchas veces, ¿no? Gente que no se quiere quitar la mascarilla para nada, que se lava las manos 40.000 veces, que no quiere salir de la casa, pues todo eso son un poco secuelas de una situación real que hemos vivido. Hay 2 mecanismos de respuesta ante el miedo, que es huir o atacar, pero se está viendo también que cuando te pasa un fenómeno que pasa de tus habilidades de afrontamiento, te puede dar la respuesta de pasividad, ¿no? Es como el ratoncito el que lo va a atacar, se lo va a comer la serpiente y se queda así, ni huye ni ataca, se queda simplemente esperando su destino. ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿vale? De esa sensación de atacar o de rebelarnos o de intentar huir de esa situación, estamos ahora cayendo en la pasividad, ¿no? Y ha habido un cambio incluso de la digitalización, de la informática, por ejemplo, la tecnología para los niños que están en las escuelas y poder seguir los estudios, para el contacto con terceras personas, el pérdida del espacio físico donde jugábamos antes a un espacio reducido, el tema de estar en casas aislados de entornos mucho más amplios, de salida al exterior. Es un malestar emocional importante
y ese malestar emocional pues termina con una sintomatología, ¿no? Por lo general, pues ansiedades o estado de ánimo de apatía, de ganas, desmotivación, desinterés, como decía antes la compañera. En aquellos sectores donde los factores sociales han sido importantes, por ejemplo, la pérdida de empleo, el tema de las peores condiciones laborales, de mayor autoexigencia. Pensemos que cuando se reduce el empleo, hay una sobrecarga también sobre otros, porque claro, la tarea y la actividad se tiene que hacer con menos personas. Eso también supone pues, mayor sobrecarga, mayor sobreimplicación. Bueno, estábamos hablando de efectivamente la pasividad que se produce en cada uno de nosotros cuando una situación nos sobrepasa y no tenemos absolutamente ningún control sobre ella, pues o bien atacas al principio que intentas remontar, pero ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? Que nada está bajo nuestro control, nada está bajo nuestro control. En realidad la vida es así, nada está bajo nuestro control, pero la sensación psicológica de poder hacer algo es imprescindible. El hecho de que hayamos estado confinados, de que haya habido unas leyes, lógicamente, de confinamiento y que además no sepas qué es lo que va a pasar, pues esto evidentemente es muy difícil para una persona generar esa resiliencia, que es lo que está pasando en la mayor parte de la población y que a mi juicio no se está atendiendo adecuadamente, porque independientemente de las consecuencias económicas que efectivamente esto tiene unas consecuencias subjetivas para la felicidad de las personas, que yo creo que cualquier buen gobernante tiene que estar ya pensando exactamente en cómo puedo hacer para que la población a la que yo administro, no dirijo, sino que administro, pues puedan tener todas esas herramientas. Pero para entender, esa pasividad de alguna manera se nota, es decir, haga lo que haga, no voy a conseguir nada, no hay trabajo, me van a volver a meter en confinamiento, es decir, ¿se está notando eso, Marta? A ver, esa pasibilidad, pues yo en el tema que nosotros abordamos, que es la prevención del suicidio, pues sí, porque nosotros estamos luchando ya hace tiempo de una salud mental en atención primaria, que por favor se pongan las pilas y que den una atención correcta y con una dotación económica que podamos atender con psicólogos y psiquiatras, y todavía no hemos visto respuestas. Entonces seguimos luchando, no vamos a parar, pero es importantísimo que para tener una salud física tenemos que tener primero una salud mental apropiada. Pero más bien también me refería, bueno, lo pongo aquí sobre la mesa por si quieren hablar, tenemos que esperar a que nuestros gobernantes nos digan por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir, a que nos salven, por así decirlo. ¿Debemos esperar a que los ERTEs nos salven de todo esto? ¿O también nosotros tenemos mucha responsabilidad en aceptar la situación de otra manera y tratar de salir adelante ante una situación en la que verdaderamente poco podemos controlar? No sé, ¿cómo lo ves tú, Natasha? A ver, yo creo, claro, yo no tengo el conocimiento de nuestros compañeros aquí en el debate de ese tipo, pero a nivel empresario sí puedo decir que noto en los empresarios que ahora tienen un nivel de agresividad, hasta enfado fácilmente. Ahora mismo estamos justificando las subvenciones, algunos que están sujetos a auditorías, es que para ellos es lo final para ellos, porque es mucha presión. Lo que les faltaba, vamos. Sí, pero lo que quería decir es, hablando de esa pasividad, yo no creo que es cuestión de que tenemos que tener pasividad o ser pasivas. Creo que hace falta tener más cercanía con las administraciones públicas, por ejemplo. Yo soy la primera, no sé si eso es parte de lo que tú estás hablando ahora, sí, ¿vale? Sí. Pero creo que las administraciones públicas, claro, yo soy la primera para apoyar la digitalización, ¿vale? Es un paso que nos toca a todos, pero hay que mantener un mínimo nivel de personalidad, es decir, si requiere un servicio presencial, ahí sí estamos enfrentando muchísimos problemas. Que puede tardar 2 semanas y media en conseguir una cita previa, que si es un asunto que requiere un servicio presencial es porque es urgente. Entonces, no tiene sentido de que para conseguir ese servicio tienes que esperar 2 semanas y media para conseguir la cita previa. Cuando vas allí, en diferentes organismos, tanto en la agencia tributaria como tráfico, tú llegas allí y ves que yo digo, ¿quién tiene esas citas? Porque no hay mucha gente allí. De hecho, hay funcionarios que están sentados a su mesa y no están atendiendo a ningún miembro del público.
Entonces ahí creo que lo que tiene que hacer los que están gobernando es el país o en Lanzarote en ese sentido, creo que tienen que siempre asegurar que están cumpliendo con las necesidades de los ciudadanos. Ahí es donde deberían estar enfocando su energía y su atención. Escuchar verdaderamente las necesidades, que es algo que creo, Miguel Ángel, que tú también te enfrentas a eso, es decir, personas que llegan que no tienen nada de comer para el día de mañana y les dan a lo mejor para dentro de un mes. ¿Cómo se puede, todavía a estas alturas, que la burocracia sea un impedimento y no un mecanismo legal para garantizar que las cosas se hacen bien? Eso es lo que no entiendo. Vamos a ver, si una persona está solicitando una ayuda de alimentación, que es urgente, se supone que es urgente, que es lo mismo. Tú lo que no puedes es esperar mínimo 15 días o mes y medio para comer, para que te atiendan y a ver si te lo aprueban. Esa persona durante ese mes que no está cobrando, ¿qué hace? ¿Roba en la calle para poder comer? ¿Y entonces ahí qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre está cuando esa muy persona...? lento lo que es. ¿Pero qué pasa con esa familia en esos momentos? ¿Qué pasa con esas personas? Yo lo que hago es que con los pocos recursos que yo tengo, por desgracia, lo que hago es que durante los primeros 15 días intento ayudar en todo lo que pueda, porque yo tengo que luego que mantener al resto del grupo que yo tengo. Si en el caso de que los alimentos me alcance, lo que hago es que lo vuelvo a mantener otros 15 días hasta que tenga la cita previa. Si se la aprueba, bien, que no se la aprueba, pues intentamos volverle a ayudar hasta que intentar que por lo menos esta persona consiga trabajo o entre dentro de un ámbito de ayuda de profesionales, tanto el Cabildo como el Ayuntamiento. Todo exacto. Pero no todos tienen que estar a una. Esperar 15 o 20 días. La alimentación es básica, por lo tanto la ley lo dice claro, protección al menor. Si tiene familia, urgencia. Me gustaría saber, más allá de todos estos datos y esto que ya se ha puesto sobre la mesa un montón de veces, pero habrá que ponerlo todas las veces que sea necesario, de que quizás las instituciones no están estando a la altura, si bien es cierto que hacen bastantes cosas, pero verdaderamente la necesidad que hay ahora entre la población es una necesidad inédita, por así decirlo. Pero vamos exactamente a lo que ocurre en cada una de las personas en los tres ámbitos que estamos aquí. Marta, una persona que llega hasta el suicidio, ¿qué es lo que tiene que estar pasando? Es decir, la situación que tenemos en este momento de incertidumbre, efectivamente, de esa indefensión aprendida, que hagas lo que hagas, no puedo hacer nada más, ¿eso cómo está afectando exactamente a las, y sobre todo en las familias, que tú eres presidenta de las familias? ¿Cómo afecta la muerte de un familiar cercano por suicidio? Es decir, es que mi hijo no quiso estar, es decir, no estuvimos ahí, nadie, por así decirlo, que quizás eso es lo que pasa. ¿Cómo afecta psicológicamente? A ver, el duelo por suicidio es de los más complicados que hay, porque aparte de ser una muerte inesperada, como pueden ser otras, se acompaña de por vida pues, la culpa. La culpa lo tenemos que trabajar muchísimo, porque en un suicidio la mayoría de las veces no te has dado cuenta de que estabas sufriendo. Hay personas que sí que han tenido una patología, pero incluso tenían un futuro de vida y de repente pues se quitan la vida. El suicida no quiere morir, el suicida está metido en un sufrimiento tal... Quiere dejar de sufrir. Que quiere dejar de sufrir. Y encuentra una vía, la menos apropiada, para dejar ese sufrimiento. Pero comentabas antes que durante 2020 sí se produjo un aumento de suicidios, no tanto a lo mejor por depresiones endógenas, sino por la propia situación que agravó en algunos casos, o que en otros directamente, por lo que estabas hablando antes, la falta de contacto social, etcétera. Y sobre todo en adolescentes. Exactamente, que eso es un gravísimo problema. En adolescentes. Efectivamente. Sí. Natasha, en los empresarios, en las personas, ¿cómo tú, que lo viviste de cerca y que lo sigues viviendo, cómo llegan esas personas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que notas? ¿Tristeza? Bueno, has hablado del enfado. ¿Tienen rabia? ¿Tienen ira? ¿Qué más se produce? ¿Cómo los puedes ver? Claro, ellos lo que quieren son soluciones. Y el problema, entonces ellos vienen con una serie de problemas y quieren soluciones. Lo que pasa para los asesores y los abogados ahora mismo lo están pasando verdaderamente mal,
porque lo que queremos hacer nosotros siempre es buscar la solución para el cliente, pero tenemos una determinada inseguridad jurídica con todas las legislaciones y los cambios que han pasado. Ahora estamos intentando buscar salida para los clientes y hay veces, con tal como está redactada la ley, tenemos que decir lo que está diciendo la ley, aunque estemos de acuerdo o no. Y eso no siempre soluciona el problema del cliente. Y entonces, eso es muy frustrante. Exacto, frustración. Frustración, desesperación. Yo creo que la tristeza, desde lo que estoy viendo yo en los empresarios, ¿vale? Yo creo que la tristeza y el dolor que ellos estaban sufriendo en un momento determinado durante la pandemia, yo veo que eso se ha convertido ahora en una frustración y agresividad y enfado. Porque aún no ven la luz, aunque sí me gustaría tener un poco más optimismo aquí en decir que Lanzarote ya hemos empezado con la llegada de los viajeros y esperamos que con la vacunación y el control del COVID que podemos estar recibiendo los turistas que nos corresponde y que a lo largo de este año se recupera algo. Y luego tenemos que ver si es suficiente para mantener las políticas que tenemos en situ. Miguel Ángel, entre las personas que se han quedado sin nada, la población más vulnerable, personas que viven en la calle, que por cierto no existe ningún albergue para estas personas, es increíble que Lanzarote todavía no tenga ningún albergue en pleno año 2022. Pero ¿se produce lo mismo? Es decir, ira, frustración, o más bien se produce depresión, una baja la autoestima, se sienten inútiles, piensan que son los últimos de la sociedad. Explícame cómo los ves. No, en muchos de los casos hay personas que sí llegan un poco alteradas, incluso llegan a buscar los alimentos, otros ni siquiera aparecen a recogerlos, por los nervios, por preocupación, porque no quiere estar en cola, como decimos nosotros, la cola del hambre, no quieren aparecer, que no los vean, quieren tener su propia vida que tenía antes, pero por desgracia es imposible. Y al paso que vamos, pues vamos a tardar un poquito más. Vamos a ver qué piensan los lanzaroteños. O sea, hemos salido a la calle y aunque no es una muestra, digamos, científica, vamos a ver cómo lo están viviendo y después lo comentamos. No, por suerte, vamos, me han vacunado las veces que me han tenido que vacunar y hemos ido escapando, como se dice normalmente, a que nos tocara a sufrir una situación de estas, ¿no? La pandemia creo que nos ha hecho polvo a todo el mundo, en general, ¿no? Ha creado muchos problemas personales, mucha desconfianza. La situación se está volviendo cada día más difícil, el gobierno que tenemos no ayuda para nada, esto es un auténtico desastre, en vez de mejorar y ayudar lo que hacen es apretar de alguna manera el cinturón al cuello de las personas, indicándoles que hay que pagar más, que hay que tributar más, y esto ya está a punto de reventar, ¿no? No quiero ser catastrofista porque no lo soy. Yo tengo la edad que tengo, desde luego, y tengo ganas todos los días de trabajar y de levantarme temprano, de madrugar y de ir a mi trabajo y hacerlo con ilusión. Pero yo veo mucha gente desilusionada, es una pena. No sé qué es lo que realmente nos sirve para aprender. Desde luego no lo veo yo como una solución para aprender algo. No, a mí no, la verdad que no. Porque yo donde vivo pues tengo donde caminar, donde ir y la verdad que a mí no. Sigo preocupada igual porque yo pienso, a mí aunque me diga que me quite la mascarilla yo no me la quito porque yo también soy una persona de riesgo y yo no me la voy a quitar tan así, sino cuando yo vea que esto no va más, sino que sigue así porque ahora habemos más contagiados. Yo lo veo negro, todo subiendo menos los sueldos. Sube la gasolina, sube la luz, sube todo menos los sueldos son los mismos. Eso es lo que hay. Que no hemos aprendido nada. La gente está peor, no ves la calle. Ahora se van todo el mundo a la calle a pegarse leña. Antes salíamos a divertirnos, ahora la gente no es así. Ahora van a pegarse leña y a... ¿Será que están bien en la cárcel? Lo que le deberían de coger... Cuando hacen algo, meterlos allí y no darle nada, ni de comer.
sin un vaso de agua, para todo el día. Pues sí, sí me ha afectado un poco. La señora la tensión la tiene un poco destrozada, o sea, la tiene un poquito deshabilitada y hemos cogido mucho peso, porque sedentarismo y todo eso nos ha afectado. Y un poco depresivo, un poco, a veces coges nervios sin darte cuenta de qué. Esas cositas así lo hemos notado, sí. Por la edad que tengo ya he sufrido varias cositas raras, ¿no? De estas, ¿no? Pero sí, te quedas tocado y no sabes ahora el futuro, porque cada momento o aparece o se inventan cosas extrañas, que sobre todo a mí lo más que siento y temo es por mis hijos y mis nietos, ¿no? El futuro de ellos, por el nuestro ya prácticamente lo tenemos. Pero lo de ellos, con toda esta epidemia, con todas estas cosas que aparecen, lo veo el futuro un poquito incierto. Yo creo que nos hemos quedado igual, porque parecía que es total, pero lo que se está viendo por ahí, parece que la gente está más agresiva, debe ser por lo mismo también, ¿no? Pero que se haya cogido cosas buenas prácticamente ahora mismo no lo he notado. A ver, a todos nos costó encerrarnos y tal, y el tema de mascarilla, pero bueno, no mucho más. ¿Cómo le está afectando? Pues la verdad que no mucho. Lo malo son las mascarillas y el tema de las distancias con la familia y el tema de Navidad, que no podías juntarte con toda tu familia, pero por lo demás, todo bien. Si seguimos así, mal vamos. Pero a ver, esperemos que todo esto cambie y seguir como antes con la vida para adelante. No, hemos aprendido a que hay muchas enfermedades aparte del coronavirus que se expande demasiado rápido y ahora gracias a esto la gente se ha dado cuenta de que afecta demasiado las enfermedades. Pues ahí lo tenemos, es una pequeña muestra, pero evidentemente está afectando. De hecho, el Sociobarómetro de Canarias, que es una herramienta demoscópica que recuperó el gobierno canario el pasado año, hablaba de que en marzo de 2021, 1 de cada 2 lanzaroteños, un poco más, un 50,8% de la población lanzaroteña, se declaraba que era o no muy feliz o nada feliz. Esto es un dato muy a tener en cuenta. Y además casi el 60% de la población de Lanzarote aseguraba estarle afectando mucho en su vida personal todo lo que está sucediendo relacionado con la pandemia. Vamos a hablar de lo que hemos escuchado y vamos a hablar también, Marta, me gustaría conocer tu opinión. Ante datos como estos, que habitualmente no salen porque parece que no interesa o simplemente no se le pone a lo mejor la importancia o el peso destacado que tiene para una población, ¿crees que se está haciendo lo suficiente? ¿Qué se debería hacer ante esto? Hemos observado cómo están las personas con esos cuadros depresivos, que de una u otra medida, quizás todos los que estemos aquí, también lo hayamos podido pasar con mayor o menor levedad. Pero ¿qué se puede hacer? Quizás hay una dejación, ¿no se está atendiendo lo importante? Pues es lo que hablaba antes, lo de la salud mental, está totalmente abandonada. La salud mental en atención primaria es importantísimo y necesaria, porque no solamente por el COVID, sino lo que traíamos anteriormente y que además está afectando a todas las familias. Pues deberán de dotar más a la salud mental para que puedan acudir a los psicólogos y psiquiatras. No todo el mundo tiene 50 o 60 euros semanales para poder ir a una terapia de psicólogo. No se puede pagar eso. Natasha, ¿crees que hay una brecha entre el sentir de la población y las necesidades de la población y quienes nos gobiernan? No entiendo. En el sentido de, ¿están escuchando realmente las necesidades o realmente están simplemente actuando como creen los gobernantes que deben actuar, sin escuchar lo que está pasando realmente? Yo, por lo que veo, queda en evidencia que no están haciendo ningún... A ver, a lo mejor suena muy fuerte que estoy diciendo que no están haciendo ningún esfuerzo, pero si yo veo que las necesidades del ciudadano no se están cumpliendo, me gustaría saber por qué. Están mirando, están preguntando, están observando lo que está pasando realmente en la calle. ¿Están trabajando con datos? Es que me gustaría saber qué tipo de sistema tienen en situ para asegurar que pueden cumplir con las necesidades del ciudadano. Simplemente eso. Es que yo no lo veo tan difícil, sinceramente, pero como yo no sé lo que conlleva eso... El caso es lo que se yo puede simplemente ver. estoy hablando de lo que veo yo.
Y creo que ahí es donde tienen que invertir mucho más tiempo y dinero en ver lo que son las necesidades del ciudadano y poner las herramientas a su disposición para cumplir con lo que necesitan. Es muy curioso porque también la isla de Lanzarote, en todo este tiempo, lo que es el Cabildo ha sacado una sola convocatoria de ayudas en torno a 6 millones de euros para ayudar a los damnificados, empresas por la pandemia, y sin embargo la isla de Fuerteventura, que tiene menos población y lógicamente también tiene menos tejido, por así decirlo, productivo, ha sacado ya casi 11 millones. Es decir, quizás hay que estar más pendiente, hay que tener una actitud más proactiva y hay que estar un poquito más cerca, es decir, esa sensibilidad se puede echar en falta. Es que creo que es lo que estaba diciendo antes. No creo. La pregunta que tendría yo es ¿qué están haciendo cuando están convocando esas ayudas? ¿Qué factores han utilizado a la hora de solo convocar una ayuda y con ese importe? Cuando en otras islas, como bien has dicho, han convocado más ayudas y más dinero. ¿Por qué aquí por qué menos? Miguel Ángel, me imagino que pasa exactamente lo mismo con los índices de pobreza. ¿Crees que se está atendiendo adecuadamente una realidad tan silenciosa pero tan aplastante? No, no se está atendiendo como se debería. En tu opinión, ¿qué debería cambiar? Para cambiar, lo primero es la atención rápida, como estamos hablando, es decir, la atención primaria. En este caso, primero, las personas vulnerables tienen derecho a ser atendidas lo antes posible, porque no sabemos su situación. Como la Ley de Protección de Datos nos impide nosotros verificar, para eso está el Ayuntamiento y Cabildo. Entre las dos deberían unirse y poner una base de datos para que puedan, entre ambos, verificar los datos de esta persona lo antes posible, para ser atendida la mayor rápidamente posible. Es decir, que no tenga necesidad, que tenga sus alimentos, más si son con familia, pues sobre la marcha sea atendida. Pero no se están cumpliendo. ¿Por qué cuesta tanto, y lo pongo aquí sobre la mesa para que hable quien quiera, por qué cuesta tanto atravesar todo ese papeleo? ¿Es una cuestión simplemente de leyes o también es de las personas que están atendiendo? Quiero decir, se nota, yo porque lo he escuchado, que muchas veces pues los atienden un poco, si no con desgana, por lo menos pues estableciendo los horarios muy estrictos, cumpliendo muy a rajatabla leyes que también llevan cierta interpretación, o por lo menos con más flexibilidad cuando tienes una persona que viene delante tuyo, sea un empresario o sea una persona que necesita algo urgente, para poder atender eso. Al fin y al cabo, servidores públicos no somos todos, es decir, los políticos y también los funcionarios, etcétera, que se dedican a eso, porque hay ciertas quejas sobre eso, aunque me consta que la mayoría, y evidentemente son personas con vocación, pero también es verdad que eso hay mucha queja por lo que yo he visto, no sé cómo lo ven ustedes. A ver, yo, con conocimiento de causa, intentamos ayudar todo lo que podemos. Bueno, tú porque eres una asociación, me refiero más bien... No, aparte. Entonces, intentamos ayudar todo lo que podemos. Sí es verdad que debido a la pandemia teníamos unas directrices que llevar. Entonces, no podíamos dejar entrar a las personas sin cita previa, ¿vale? Y tenían que tener una distancia pero aún así, si hay alguien que va sin cita previa, que estamos para ayudar y nosotros nos dedicamos al público, pues nosotros la atendemos. Es que creo que eso es fundamental. Es que somos humanos. Estamos para ayudar, el servidor público está para ayudar al bien común. Claro. Efectivamente, no somos empresas que tenemos una rentabilidad económica, digo las administraciones públicas. Tenemos una ventanilla aparte, intentamos ayudar. Ahora, no siempre solucionamos el tema si no tiene cita previa, pero intentamos ayudar y atenderle, o sea, no somos inhumanos, somos humanos. Volvemos con las citas previas otra vez, Natasha, es decir, la dificultad de si no tienes cita previa y tienes que entregar un papel porque se te cumple un plazo de una subvención, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Es decir, volvemos otra vez con una rigidez que es imposible, aparte de todos los impuestos y todas las cargas, que no sé cómo se está viviendo eso, y de los requisitos también, Miguel Ángel, de poder acceder a una ayuda que te exigen absolutamente de todo, y muchas ocasiones también
que tengas un ordenador y que sepas manejar digitalmente una cita, cuando hay muchas personas mayores que les es imposible, o incluso hasta jóvenes, que precisamente por su situación de vulnerabilidad y de exclusión social no pueden acceder a eso, no tienen ni siquiera un ordenador y no saben cómo usarlo, y sin embargo se les pide. Es decir, pero a eso hay sensibilidad, Miguel Ángel. Bueno, en parte no, te lo digo porque precisamente sobre este caso nosotros ayudamos a bastante gente a solucionar los problemas con nuestro ordenador. A razón de ahí le solicitamos cita al Pero lo hacen ustedes, porque ellos no tienen. No pueden, no saben. Y las administraciones cuando van les ayudan, no, ponte aquí conmigo que yo te lo hago. Cuando llegan le piden otro documento que no se lo han solicitado, ya tiene que volver otra vez para atrás. Muchas de las veces volver a repetir toda la documentación. Cuando se le llama para pedir cita previa, por ejemplo en este caso vamos a hablar asuntos sociales, el teléfono se puede pegar horas y horas y nadie te coge el teléfono. O llama a las 8:30 de la mañana y llama sobre las 11, que seguro que te lo cogen. El resto de las horas es imposible que te lo puedan coger. Entonces, si hay una presentación, hay que pedir cita, es imposible. O hay una persona fija, dedicada a coger y atender las llamadas, pero lo que no se puede es que esta persona o las varias personas suene el teléfono, que yo he estado allí, y no te cogen el teléfono y ya estás sentado en el mostrador. Y el teléfono suena. Bueno, yo creo que eso lo hemos visto todos en algunas ocasiones, y yo creo que esto es para ponerlo sobre la mesa, para que esto se tenga que cambiar, porque yo creo que cuando las personas tienen la suerte que les ha dado la vida, con todo su mérito de que efectivamente pueden estar en una administración pública, pues al menos lo que nos están pagando, les están pagando, porque con los impuestos de todos, con esa generosidad, pues también lo puedas devolver de alguna manera, como tú estabas diciendo. Es necesario estar acompañando a esas personas, Marta. Es necesario acompañarlas porque no saben dónde ir, no pueden pagarse todo el mundo 50 euros o 60 si es que te cuesta eso, porque hay psicólogos y psiquiatras que cobran más, lógicamente, por su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué llamamiento harías tú de alguna manera? Yo creo, en mi opinión, y siendo la presidenta de la asociación, creo que el 90% de las personas que estamos en la asociación hemos necesitado el psicólogo, y no solamente de la asociación, sino de la gente que nos llama, que está en duelo, que está en tentativas de suicidio y no pueden ir al psicólogo porque no tienen dinero. Pues también en la asociación hay psicólogos que actúan voluntariamente, pero no siempre, porque también tienen que comer. Entonces, esto es como una pelota. Efectivamente, que todo es todo como repercute a lo mismo. Un juego de dominó, claro, ¿no? Natasha, cuando las personas se quedan sin nada y tienen desesperanza, el sistema que tenemos ahora mismo en España para poder emprender, para poder crear empresas, ¿es fácil o difícil? ¿Se les ponen muchas pegas? ¿Es dificultoso empezar una empresa a nivel administrativo, laboral, de papeleo? ¿O hay otros sitios en los que es más fácil? Por tu experiencia, que además tú eres de origen británico. Sí, yo creo que en otros países es mucho más fácil empezar un negocio y abrir al público que es aquí. Aquí sí es verdad, tenemos muchos trámites que hay que cumplir para poder abrir el negocio al público. Se podría empezar a simplificar eso. Yo sé que es cierto que en la Cámara de Comercio están intentando ayudar con dichos trámites y están trabajando mucho para ello, pero para una persona, especialmente si han venido desde fuera, pues no pueden hacer nada si no tienen el NIE. Desde hace poco la gente, bueno, para conseguir el NIE no era tanto, pero para conseguir una cita para el NIE era muy difícil. Y incluso para solicitar la residencia la gente estaba yendo a Fuerteventura para solicitar la residencia, el TIE, lo que se llama ahora, que son cosas que no me parece normal, que una persona que está viviendo aquí, está pagando sus impuestos o quiere vivir aquí, que tiene que ir a otra isla para tramitar un documento de identificación. Es una complicación es que extra. No tiene sentido, pero eso es porque faltan recursos aquí.
que tampoco ha sido problema del gobierno canario, eso es un tema nacional. Pero da igual, es que para la persona que necesita ese servicio, la responsabilidad es asegurar que el servicio está allí. Y tampoco se favorece de esa manera la cultura del emprendedor, como en otros sitios. Para tú poder salir adelante si no hay trabajo, pues necesito que no... por ejemplo, el intento de subida ahora de los tramos de los autónomos. Es decir, Sí. ¿no se podría facilitar de alguna manera pues tener, para la gente que está empezando, ni siquiera a lo mejor cobrarle el autónomo, sino vamos a ver en función... Bueno, tienen la tarifa plana. Ellos Sí, pero tienen la ¿cuánto? tarifa plana que es una ayuda durante 2 años. Lo que pasa, lo que estoy viendo yo aquí es que Canarias en general tenemos muchísimos incentivos fiscales, están haciendo mucho trabajo para prorrogar determinadas regulaciones y legislaciones para poder seguir con la CEC. Tenemos el IGICAL tipo 7, cuando en la península sabemos que el IVA es el 21. Tenemos tantos incentivos fiscales, pero hay que casar eso con cómo realmente se lleva a cabo esos trámites cuando llega un inversor. Eso que llegue al final, es decir, Claro, que llegue y que se haga real. Una cosa, si tú tienes una empresa que quiere hacer una inversión importante en Canarias para generar empleo, vale, va a aprovechar de los incentivos fiscales, pero es para generar empleo. Eso va a beneficiarnos a nosotros y a toda la población. Es lo que que no puedes hacer es ponerlo difícil para ese inversor a la hora de tener que darse de alta, buscar número de identificación, etcétera, etcétera. Eso sí es cierto. A ver, vivimos en una sociedad demasiado egocéntrica, que estamos quizás mirando demasiado a nosotros el ombligo. Esto habrá que cambiarlo, vamos a ver, porque tenemos que tener también optimismo, vamos a ver con esperanza, ¿no?, qué es lo que se puede hacer, qué soluciones le podemos dar al asunto. Algunas de las personas con las que hemos hablado han hablado y hablan de un cambio también de mentalidad, un cambio de conciencia, que creo que es importante, no solamente en los políticos, sino también entre la propia población. Lo vemos. Para generar o transformar nuestra propia realidad, generando recursos nuevos, alternativas nuevas y siendo creativos. Si tenemos que aprender digitalmente, eso nos ha enseñado, pues tendremos que aprender digitalmente. Que tendremos que hacernos el correo electrónico o otra serie de herramientas, pero lo tendremos que hacer. Que tendremos que asumir que dentro de nuestra propia realidad puede haber momentos de confinamiento y tenemos que saber superarlos también. Que tenemos que esos espacios que hemos perdido de ocio y tiempo libre, donde canalizamos la angustia hacia el exterior, tenemos que crear nuestro espacio cotidiano, momento que también nos permita canalizar la angustia hacia el exterior. De que esto nos tiene que dar una experiencia de que tiene que haber empresas saludables, que traten a sus empleados, que hagan una buena distribución de las tareas, que hagan una buena que la carga sobre el trabajador sea lo mínimo posible, que entornos o contextos educativos saludables, donde se hable también de las emociones, de cómo afrontar los problemas, de los pensamientos, a que se le dé al niño habilidades habilidades de vida. En África, una población africana, la Zulú, tenía una palabra que identifica mucho esto, que se llama Ubuntu, ¿no? Ubuntu es, yo no puedo ser feliz si tú eres desgraciado. Es decir, yo no puedo, no es el tema de que yo gano y tú pierdes, sino que ganamos todos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa visión colectiva de solidaridad y equidad entre todos para podernos manejar como sociedad, ¿no? Estrategias, yo me acuerdo en alguna zona donde habían personas mayores que se les decía, ponga usted una sábana por fuera de la casa y entenderemos que usted necesita algo y vamos a ir. Eso es lo importante, ¿no? No perder de óptica también las cosas bonitas que fueron surgiendo en este camino, ¿no?, y que nos hicieron ser más humanos. Pues, como decía esta persona, Ubuntu, es decir, yo no puedo ser feliz si los demás no son felices. Yo creo que ese cambio en todas las esferas de la sociedad, desde la política, la administración, el funcionariado, el empresario, incluso hasta las personas que lo están pasando mal, entre todos poder ayudarnos. Me gustaría, porque estamos acabando ya, una breve conclusión por parte de cada uno y sobre todo si quieren hacer un llamamiento de por dónde debemos caminar para que nos escuchen y que por lo menos hayamos puesto sobre la mesa un problema que está ocurriendo y que no le estamos atendiendo. Miguel Ángel, nada, 30 segundos. Pues nada, yo lo principal, pues sí le pediría es que no se mirara lo que cobra una persona,
lo que paga esa persona y lo que le queda el resto del mes. Lo que no se puede es denegar a una persona porque esté cobrando 600, 700 euros, pero no miran que están pagando 500 o 600 de alquiler, que paga 100 de agua y que paga agua otro gasto. Más personalizadamente, no que exactamente, sea como no de si no cobra usted y una 800 y no tiene ayuda. aplicación estricta de las normas. Natasha, ¿tu opinión o una opinión personal? Bueno, una opinión que creo que tenemos que conseguir una cercanía entre el organismo público y el ciudadano, eso sí, por empezar, y luego creo que es importante que el propio empresario empiece a poner en situ algunas normas o ayudas para mirar el bienestar del trabajador. Exactamente. Marta, una persona como tú que estás totalmente autorizada para dar tu propio mensaje, ¿qué crees que necesitamos? Pues la salud mental para todos, que esté al alcance de todos. De todo el mundo, no solamente de los que tienen dinero y de los que no tienen, que yo precisamente tampoco tengo. Vamos entonces a acabar este programa. Me gustaría que quedara algo importante. Creo que si todos no nos unimos, si no hay un cambio profundo de la mentalidad también de la clase gobernante, es imposible que nosotros podamos seguir avanzando. Esto es lo que hemos puesto sobre la mesa. Hay sufrimiento en la sociedad, es un sufrimiento que no se ve, es un sufrimiento subjetivo, pero que afecta a nuestra calidad de vida. Y creo que en ese sentido tenemos que empezar a dar soluciones desde otro sitio, con datos en la mano y, como bien se ha puesto aquí sobre la mesa, todos implicados, que creo que es muy importante. Pues muchas gracias.